Hola, en esta ocasión vamos a seguir hablando de la segunda parte del tercer capítulo del PMBOK, específicamente lo que tiene que ver con competencias del director de proyecto, lo que quiere decir gestión y liderazgo y las implicaciones que tiene para nuestra profesión, y una palabra fundamental cuando se habla de gerenciar, integración. Así que vamos adelante. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. El primer punto de esta segunda mitad del capítulo 3 del PMBOK, específicamente para que te ubiques, voy a empezar en el punto 3.4, competencias del director de proyecto. Básicamente aquí lo que te dicen es que el director de proyecto debe desarrollar tres conjuntos de competencias claves. En primer lugar, el primer conjunto es el que tiene que ver con la dirección técnica de proyectos. ¿Eso qué es? Pues quiere decir que un director de proyectos debe saber y conocer, por lo menos técnicamente, su profesión. Es decir, que cuando le digan Project Charter, entienda que es el acta de constitución de proyecto, ¿verdad? Que pueda desarrollar correctamente o por lo menos técnicamente hablando un alcance, que pueda ser un cronograma decente, con buena descomposición de actividades, con buena relación con la EDT, que pueda definir o establecer tiempos con un criterio técnico, que pueda hacer un presupuesto decente. Mejor dicho, que conozca por lo menos técnicamente de qué se trata el trabajo. Esa parte es fundamental, es clave, pero no es la única. El segundo conjunto tiene que ver con el liderazgo. Nada hace el director de proyecto leyendo muchísimos libros, aprendiendo muchísimas técnicas, si simplemente la gente no le hace caso. Y eso es todo un arte, es un tema que se va aprendiendo de por vida. Recuerda esto, la dirección de proyectos no se trata de ser un erudito simplemente, de hacer posgrados, maestrías, doctorados. Se trata de hacer que las cosas pasen y eso pasa si la gente te hace caso. Así que el liderazgo es importantísimo también. Y en tercer lugar, la gestión estratégica y de negocios. Supón que te las sabes todas técnicamente, te has leído todos los libros, ya lo estudiaste absolutamente todo, tienes 10.000 certificaciones. La gente te cree, pero adivina qué, tú no logras interpretar el contexto estratégico, el contexto de negocio y terminas tomando malas decisiones, pues peor aún, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece en este triángulo que conforma el PMI, en tercer lugar, la gestión estratégica de negocios, porque tienes que ser sensible al negocio. Aquí, digamos, no hay herramientas como tal, sino que es una sensibilidad, un feeling que irás desarrollando. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas. Solo hay decisiones que deberás asumir y deberás ir adaptando a medida que las cosas van avanzando. Ese es el mundo real. No creas las cosas, la vida no viene en cuatro opciones y hay una buena y tres malas como en el examen. El examen está bien, pero en realidad el mundo es más complejo que eso, ¿no? Bueno, entonces abordemos con detalle cada uno de estos grupos. En realidad, de las habilidades técnicas, creo que ya te hablé un montonón, pero es importante. A veces pienso que hay una enorme brecha conceptual cuando se habla de dirección de proyectos. Es decir, yo no sé si lo has pensado, casi todos nosotros desde muy, muy jóvenes nos hemos tenido que enfrentar a hacer cronogramas. A veces, dependiendo de lo que hayas hecho, incluso hemos hecho presupuestos, hemos seguido el avance de algo.
pero no es muy común que te enseñen realmente a hacer un buen cronograma. Yo soy ingeniero industrial, tuve la oportunidad de ver investigación de operaciones, pero nunca me lo explicaron en términos de seguimiento. Me lo explicaban más en términos de investigación de operaciones, de operar una planta industrial. Pero, y este comentario es en general, pareciera que el mercado piensa que la gerencia de proyectos es una habilidad casi silvestre, porque pocas veces en realidad uno tiene la oportunidad de aprender cómo se hacen las cosas técnicamente. Entonces, no las piden, obviamente las hacemos, pero la verdad es que la brecha técnica es alta. Piensa en lo siguiente, ¿tú de verdad sabes definir correctamente el alcance de un proyecto? Puede que no. ¿Sabes verdaderamente armar un cronograma? Un presupuesto, como te había dicho antes, pero voy a ir un poco más allá. ¿Sabes montar un plan de comunicaciones, un plan de stakeholders, un plan de gestión del riesgo? Ahí normalmente hay una brecha enorme. Claro, lo haces porque lo tienes que hacer y bueno, y seguramente eres intuitivo, intuitiva y lo logras. Pero ¿qué tan bien te queda? Es ahí donde es muy importante cerrar esa brecha. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Esto es mucho más que intuición, mucho más que descargar una plantilla de internet. Esto se trata de cada cosa que te he mencionado y otras son cosas que se estudian y cosas que de verdad tienen una técnica. En la medida que domines la técnica, las cosas tienden a salirte un poco mejor sin que la técnica sea lo único. Es como cuando uno cocina. ¿Verdad? La gente que domina la técnica, pues siempre tendrá una ventaja y los resultados seguramente van a ser mucho mejores que los de las personas que no sabemos nada y casi que se nos quema, no sé, un vaso de agua, ¿verdad? Hablando de nuevo acerca de las habilidades de gestión estratégica de negocios, haz el siguiente ejercicio. Tú puedes explicar verdaderamente bien los racionales de inversión que hicieron que tu proyecto fuera aprobado? ¿Qué también lo harías? ¿Tú podrías explicar cuáles son los drivers de valor de tu proyecto, más allá de lo puramente táctico, en términos de valor? ¿Esto cómo encaja con la estrategia de la organización? ¿Podrías hacerlo bien? ¿Lo podrías presentar frente a muchas personas, muchos colegas? ¿Cómo te sentirías? Si te sientes un poquito incómodo o incómoda, pues seguramente es porque todavía estás un poco refugiado en el mundo táctico. La gerencia de proyectos de hoy, la moderna de verdad, es una gerencia que, como te he dicho previamente, se orienta mucho más al valor. Y para eso tienes que comprender tu trabajo técnico, cómo encaja en términos estratégicos. Lo que he notado de mis alumnos de maestría, de cursos, de entrenamiento, es que se sienten súper incómodos. Se sienten, en Colombia decimos como un caballo en un balcón. No saben qué hacer, pero es una habilidad que debes ir desarrollando. No importa que te sientas incómodo, es importante que te puedas exponer a ese tipo de contextos y a ese tipo de óptica, ¿vale? Y en cuanto a las habilidades de liderazgo, ¿qué te digo? Eso es todo un arte. Es todo un arte, pero que entre otras marca la diferencia. No importa, como te digo, si eres un absoluto genio, pero si la gente no te camina, estás frito. Entonces, esto es un tema que se desarrolla, es un arte, esto no viene en manuales. Cada que tú crees que aprendiste algo, te cambia la gente, te cambia la cultura y vuelves casi que a empezar. No paras de sorprenderte con las reacciones, las actitudes, etcétera, y el impacto gigantesco que puede llegar a tener sobre tus proyectos. Puede llegar a ser supremamente frustrante porque no todo esto es objetivo. Esto realmente es muy, muy subjetivo y puede ser muy costoso, pero esa es la vida real. ¿De qué te va a hablar el PMBOK? ¿Qué es lo que vas a encontrar? ¿Y qué son las habilidades de liderazgo? Primero, el trato con las personas.
¿Realmente puedes tener un nivel de conexión correcto con la gente? Eso definitivamente va a marcar la diferencia. Mira, hay una realidad y es que la gente trabaja mejor cuando le cae bien su líder, cuando siente cierta afinidad con su líder. No tienes que ser el mejor amigo, ¿no? Pero cuando hay cierta afinidad, cierto respeto, la gente va a caminar. Si eso no lo logras, va a ser muy difícil realmente obtener resultados. Injusto o no, no lo sé, no lo sé, pero es lo que es, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas habilidades y cualidades de un líder? Digamos, el PMBOK lo menciona de una forma un poquito genérica. Yo tendría cuidado con eso. Sin embargo, tenlo presente si te quieres certificar, pues bueno, responde de esta manera. Pero por supuesto, cada quien es diferente, cada contexto es diferente, cada persona es un universo y no es que uno tenga que meterse en un molde. Pero sí hay cosas que son comunes en los buenos líderes. Primero, son visionarios, logran mirar hacia adelante, son optimistas y positivos. Imagínate, un director de proyecto que es el más negativo de todos y que todo el tiempo está pensando que nada le va a salir, pues no, eso no se vale. Son colaborativos, juegan en equipo, pero también juegan para otros. En fin, te vas a encontrar un montón, un listado de toda una página, creo que incluso un poco más, acerca de algunas cualidades o habilidades genéricas en los líderes, acerca de cómo manejan las relaciones y los conflictos, cómo se comunican. Ser un buen líder tiene que ver con comunicar bien. Eso es importante. Y me voy a quedar acá con un PMI-ismo, es decir, la verdad, no sé de dónde sacan exactamente el número, pero esa pregunta fijo te sale en el examen. Y es qué porcentaje de tiempo eh, invierte un líder comunicando. Responde 90%. No, por favor, no me preguntes por qué 90 y no 85, no 92, no lo sé. Pero es un PMI-ismo y ten presente ese numerito porque fijo te sale en el examen. Temas de respeto, temas de integridad, en fin, son muchos elementos los que hacen un buen líder. Yo tengo cuidado siempre con hacer una descripción demasiado específica de los buenos líderes porque conozco de todos los colores y sabores y en realidad hay muchos líderes buenos que no se parecen entre sí, pero acepto que sí hay unas cualidades comunes y que tiene sentido por lo menos ser conscientes de ellas, como aparece en el PMBOK. Bueno, el poder, la política, tiene todo que ver con la obtención de resultados y con el liderazgo, ¿verdad? Entonces, es muy importante ser consciente, quizás también un poco superar ciertas posiciones un poquito moralistas del tema. Y ojo, aquí no estoy diciendo que esto sea antiético ni nada, pero cada que escuchamos poder, política, pudiéramos llegar a tener cierto sesgo. No, esto no es ni bueno ni malo, pero sí es una realidad. Cuando eres líder, tienes que ejercer el poder y por tanto también tienes que mover ciertos hilos políticos en el mejor de los sentidos. Hay muchísimas formas de poder. En el PMBOK vas a encontrar muchísimos. Antes no eran tantos, ¿sabes? Pero te hablan de poder posicional, informativo, referente, situacional, experto. Lo que sí te puedo decir es que uno de los mejores poderes es el experto. ¿Qué es lo que pasa? Esto se vuelve un arte en la medida que cada forma de poder un poco se va desgastando. Entonces, si la usas mucho, muy seguido, vas a perder grip, vas a perder capacidad para que la gente en realidad te haga caso. Entonces, siempre vas a tener que estar un poco mezclando y cada situación te va a exigir un tipo de poder diferente. En general, y para efectos del examen PMP, sí es bueno que sepas que el poder experto se considera una de esas formas de poder que duran un montón, que son positivas a largo plazo, que son sostenibles. ¿Por qué? Porque cuando sabes mucho de algo, la gente te reconoce tu expertise y en general te escuchan y te hacen caso. Entonces es una forma de poder interesante. Hay otras formas de poder que no están tan bien sustentadas, son válidas en determinadas situaciones, pero ten presente que no te van a durar mucho.
Como por ejemplo el poder referente, solo por poner un ejemplo. El poder referente es cuando tú no tienes poder directamente, pero estás cerca del poder. El ejemplo que yo siempre pongo son, por ejemplo, las primeras damas. En muchos países la figura de la primera dama no existe, o sea, técnicamente no tiene poder, pero a ver, es la esposa del presidente. Por tanto, nadie se atrevería a no contestarle el teléfono e incluso a no hacerle caso. Entonces es un poder que existe, que se puede degradar si se abusa de él, pero existe, ¿ves? Entonces hay diferentes formas de poder, sirven para cada situación, pero ten presente que hay unas más sostenibles y hay otras que tienes que usar poquito porque se te desgastan rapidísimo. El siguiente elemento que te encuentras en el PMBOK habla de la comparación entre el liderazgo y la gestión. Esto está bueno. De hecho, hay una gran tendencia a hablar de project leadership, no project management. Y aquí lo que vas a encontrar es una comparación entre la gestión y el liderazgo. Ojo, no es un juicio de valor, así como que te dicen, no, es que tú tienes que hacer liderazgo y no gestión. No, no, no. Esto es una mezcla. Esto es una mezcla. Por un lado, tienes que ser un gran manager, un gran gerente, un gran administrador. Te hablo de la gestión. Y por el otro lado, está bueno que seas un líder. Está bueno que tengas visión de largo plazo. Entonces, te hacen una serie de comparaciones interesantes. ¿Qué es lo que encuentro? En la vida real, hay mucho project manager y muy poco, poquitísimo project leadership. Eso es lo que he visto. O sea, lo común, lo obvio es que sabes mucho de management, pero me encuentro personas que tienen 20 años de experiencia, 25, 30, 35 años de experiencia y curiosamente solo juegan en la cancha del management, solo juegan en la cancha táctica y realmente les cuesta un montón el tema del liderazgo. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que es un poquito angustiante porque son personas que son muy valiosas, pero no logran generar todo el valor producto de que están un poco encerrados o quizás también por un tema de época. Estos temas no se hablaban, a veces damos por hecho las cosas, pero cada quien de alguna forma es el hijo de su época. Y entonces la parte de liderazgo no se les da. Entonces son personas que no ascienden, personas que no dan todo el potencial que tienen y tampoco lo pueden capturar. Entonces son 30 años de experiencia haciendo lo mismo. No quiero eso para ti. Por eso también tiene sentido esto, ¿no? Cada que uno se decide a aprender de las cosas es un poco una forma de acelerar el proceso, una forma de reconocer que puedes ganar un montón de tiempo. Hay cosas que vas a aprender sin que nadie te las diga, pero te vas a demorar un montón. Entonces, estudiar un poco es aprender de la experiencia de los demás mucho más rápido, de una forma mucho más eficiente y que obviamente va a tener retornos mucho más interesantes. Te van a hablar de formas de liderazgo. Cada vez son más, me aterro. Cuando me certifiqué por allá con el PMBOK tercera edición, eran unas poquitas formas de liderazgo, ahora son un montonón, así como las formas de poder. Entonces te van a hablar, y te voy a mencionar solo algunas. El líder servidor, el líder transformacional, el líder carismático. Bueno, te van a encontrar, te van a hablar de muchísimas formas de liderazgo, ¿sí? Importante considerarlas y una vez más, esto es un arte, esto es un arte. Usa las formas de liderazgo que necesites en cada momento. ¿Vale? Nada más, ve identificando cuáles son las formas de liderazgo más sostenibles, porque sí tendrás que tener un énfasis, pero no puedes descartar ninguna. Después de esto te vas a encontrar una seccioncita pequeñita que habla un poco como de la personalidad o rasgos de personalidad de un buen líder. Mm, Muy difícil tenerlas todas, sospechoso la persona que las tenga todas. Yo creo que cada quien es un poco quien es. Pero no está de más estudiarlas, no está de más ser consciente de las cosas. Todos somos perfectibles, todos podemos mejorar un poco o mucho. El comienzo de las cosas es ser consciente, pero eso no quiere decir que hay que perder la personalidad. Todos somos súper diferentes y en realidad hay un montón de teorías. Te voy a poner un ejemplo.
Antes había una teoría que decía que los líderes tenían que ser súper extrovertidos y no sé qué, y era importantísimo. Y ahora en los últimos estudios dicen que los mejores CEOs o buena parte de los mejores CEOs del mundo son en realidad personas muy tímidas. Entonces resulta que ese rasgo no necesariamente es determinante. Por eso está bueno leerlo, pero no te angusties. No tienes que ser de una forma que no seas tú. Ahora, eso no quiere decir que no podemos aprender cosas. Aquí saltamos a una sección que a mí, esta se me hace muy, muy importante, muy de fondo. ¿Por qué? Te estoy hablando del punto realizar la integración, al menos en mi PMBOK es el 3.5. Porque esa es la principal labor de un project manager, ser un gran integrador, tener visión holística, ver el bosque. em, es importante. En los proyectos cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene sus angustias y está trabajando en lo suyo y tal. Pero tiene que haber un conjunto de personas encabezado por el project manager o project leader, como le quieras decir, según el enfoque que le quieras dar, que se ocupe del conjunto de las cosas como un todo. El mayor peligro de un proyecto es desintegrarse, en el sentido de quedar desparramado por todos lados y que el proyecto se reduzca a un montón de cosas sueltas, como una colcha de retazos. Eso es súper peligroso y eso es casi la sentencia que te indica que perdiste todo el valor del proyecto y que estás en grandes líos. Entonces, el principal objetivo de un project manager es mantener la coherencia, un hilo eh, que teja todos los elementos, una visión unificada de lo que es el proyecto. En especial cuando tienes, por ejemplo, equipos virtuales, gente de muchas procedencias, de muchas especialidades. La pregunta y la angustia y el objetivo de un project manager es cómo hago para que toda esta gente entienda lo mismo y vea el conjunto en lo que está trabajando y no únicamente vea su pedacito. Si únicamente ven su pedacito, problemas, porque va a ser muy complicado coordinar y orientar a todo un equipo si cada quien simplemente ve su metro cuadrado. Entonces, como el tema es tan importante, el PMBOK un poco lo abre en varios tipos o en varios niveles de integración. El primer nivel de integración es, oye, todos estos procesos que tiene la gerencia de proyectos, ¿cómo encajan? ¿Cómo encajan, por ejemplo, en el ciclo de vida? ¿Cuáles se hacen una vez? ¿En qué momento se hacen? ¿Cuáles se tienen que hacer varias veces? ¿Y en qué momento entonces se da un poquito ese loop? Etcétera. O sea, debes entender cómo encajan los procesos en el ciclo de vida y cuáles son repetitivos, cuáles entran primero, cuáles entran después, etcétera. Ese es el nivel de integración de proceso. El otro es el nivel cognitivo. Ese concepto se me hace un poquito lejano a lo que realmente define el PMBOK. Y aquí lo que te hablan es un poquito como de la adaptación que debes hacer. Y es decir, bueno, sí conozco muchísimos procesos, entiendo y tengo habilidades técnicas y entiendo muchísimas cosas, pero eso no quiere decir que se lo vas a aplicar a todo. Entonces la pregunta es cómo vas a adaptar la metodología, cómo vas a adaptar los procesos, las mejores prácticas a lo que estás haciendo. ¿Por qué decides para ciertas cosas aplicar 8 mejores prácticas y para otras 19 y para otras 25? ¿Por qué? ¿Cuál es el racional de eso? ¿Cuál es el racional de la adaptación que estás haciendo? Y es ahí donde el project manager define un poco su ADN. No hay un solo libro que te diga exactamente qué hacer en cada situación. Eso te toca a ti. Y es un tema que vas descubriendo, es un tema de ensayo y error, es un tema de aprendizaje. Y la verdad es que todos los project managers trabajamos diferente. Y de eso se trata. De eso se trata. Es físico aprendizaje. Y por último, está también la integración a nivel contextual. Esto tiene que ver con eh, ser sensible y estar conectado con el contexto.
Es decir, surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas prácticas, surgen nuevas formas de ver el trabajo y la gran pregunta es, oye, ¿y te vas a traer esto para el proyecto? ¿O esto es simplemente lo viste y te pareció interesante, pero no lo aplicas en absoluto? El ejemplo clásico para el momento en el que estoy grabando esto es la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo dice, sí, buenísimo, la inteligencia artificial sirve para todo y los project managers en realidad no la usan, ni la aplican, ni nada de eso, ¿sí? Solo la aplican para hacer cartas, o sea, eso es prácticamente para nada. Entonces no hay una suficiente integración con el contexto para aprovechar las oportunidades y quizás también para resguardarnos de posibles contingencias o posibles amenazas. Ay, y había olvidado, esta sí es la última, y la integración y la complejidad. La complejidad es un concepto que todos deberíamos estudiar en Project Management. Les recomiendo el librito este de Navegar la complejidad, Navigating Complexity del PMI. Está buenísimo el librito. Creo que logra resumir mucha teoría de complejidad. Miren, la complejidad primero es el conjunto como de tres factores. Primero, el hecho de tener muchas cosas interconectadas, muchas cosas que dependen de otras. Eso hace que las cosas sean complejas. Entonces, si algo se me atrasa, otra cosa se atrasó y por definición un proyecto es eso, ¿sí? ¿Verdad? Es un flujo de trabajo, es decir, es una serie de trabajos interconectados. Entonces, cuando tienes muchas conexiones, ya tienes el primer ingrediente grande de complejidad. El segundo es el comportamiento humano. Los humanos somos racionales, pero somos racionales y por eso somos, digamos, nos definimos, pero no es que seamos muy racionales. Somos un poquito más racionales que el resto de las especies, nada más un poquito. Entonces, el comportamiento humano es casi impredecible y eso le mete mucha complejidad a los trabajos. Mejor dicho, si tienes muchas cosas interconectadas y mucha gente trabajando junta, ahí tienes complejidad, ya la hiciste. Pero si además tienes ambigüedad, ambigüedad en el sentido de incertidumbre, te pongo un ejemplo, del alcance, de los tiempos, de los recursos, etcétera, pues juntas todo eso, lo metes en una licuadora y se pone muy complejo todo. Eso es exactamente un proyecto. Los proyectos son trabajos complejos que incluyen esos tres elementos, cosas interconectadas, mucha gente interactuando y siempre ambigüedad. Todos quisiéramos que todo fuera más claro, tenerlo más claro, tener más información, pero no, tenemos que avanzar. Es decir, tenemos que avanzar con la ambigüedad, con la menor ambigüedad posible, pero al fin y al cabo mucha. Es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, piénsalo. Y en ese orden de ideas, la gerencia de proyectos es un trabajo bien complejo. La gran pregunta es cómo manejas estos temas, cómo manejas la complejidad en tu proyecto y cómo vas orientando el proyecto como un todo integrado para navegar correctamente esta condición de complejidad. No es fácil la respuesta. Yo diría que la respuesta, cada quien tiene su propia solución. Aquí lo importante es entender que eso es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo es exactamente aceptar estas condiciones de complejidad y navegarlas de una manera lo mejor posible. Uy, este pedazo se fue, bueno, al menos para mí, rapidísimo. Imagínate que acabamos de terminar el tercer capítulo del PMBOK, página 68. Espero poder estar acompañándote de una forma correcta, dándote un poquito de contexto y espero que vengas ahí leyendo juiciosamente el PMBOK. Si lo estás haciendo lo correcto y vamos muy bien. Entonces, como siempre, un gusto. Los invito a estar revisando las descripciones de los episodios. Ahí vamos a estar poniendo diferentes recursos. Y bueno, hasta la próxima.